Gloria a Dios. Está claro que la lucha más grande que tienen los creyentes no es contra el diablo. Ayer compartía con un varón y decía, no, es que la iglesia se ha vuelto más satánica que cristiana, y es real. Estamos endilgándole al diablo cosas que al final no le competen a él. La lucha más grande que tenemos los cristianos no es contra Satanás, es contra nosotros mismos. Es contra nuestra lógica, es contra nuestro temperamento, es contra nuestro, a mí me parece, yo opino, yo creo, colocando por encima de la palabra de Dios los dogmas y los pareceres nuestros. Jesús dijo, el que quiera venir en pos de mí, ¿qué dijo que tenía que hacer? Niéguese a sí mismo y tome su cruz y siga. Lo que nos habla de que al venir a Cristo, nuestra actitud tiene que cambiar. Debe cambiar. Primera de Pedro 5, versículos 6 y 7. ¿Ya lo tenemos? ¿Qué dice? Humillaos pues bajo la poderosa mano de Dios, para que Él os exalte cuando fuere tiempo, echando toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros. Mira lo que dice: humillaos pues bajo la mano poderosa de Dios. Humillaos. O sea, está diciendo, tu condición delante de Dios no puede ser la misma condición que habías venido manejando cuando no lo conocías. Tenemos la tendencia de sobreponer, de imponer nuestros criterios por encima de los criterios de Dios. Esa es una tendencia de la carne. La Biblia enseña que los designios de la carne son contrarios a los designios del Espíritu, y está con E mayúscula, Espíritu allí. ¿Ya? Pero hay un propósito específico de Dios hacia el hombre. ¿Y cuál es? Forjar en el hombre el carácter de Cristo. ¿Ya? Forjar en nosotros el carácter de Cristo. Cuando el carácter de Cristo es forjado en el cristiano puede hablar realmente de que ha tenido un nuevo nacimiento. Muchos, y es triste que todavía muchos pueblos de Dios, muchos que se consideran cristianos, estén creyendo que por repetir una letanía sus vidas ya cambiaron. Eso tiene que salir de nuestro disco duro. Eso de que cierra los ojos, levanta la mano, repite conmigo: Señor, yo soy una nueva criatura en esta mañana y salgo nuevo de aquí. Eso es mentira. Porque el nuevo nacimiento es el producto de un proceso de intimidad entre el hombre y Dios. Esto, Dios no hace magia. De hecho, Satanás, cuando quiso tentar a Jesús, allí en San Mateo 3, en San Mateo 4, cuando Jesús fue a ayunar al desierto, la primera tentación que el diablo le puso a Jesús fue que hiciera magia. ¿No es que eres el Hijo de Dios? ¿Tienes hambre? Convierte las piedras en pan. O sea, eso es magia. Y Dios no hace magia. Dios establece en la vida de todo aquel que se acerca en un proceso. Y otra cosa, Dios no repite los procesos. Dios no calca. El proceso de Eider es diferente al de Mayra aunque vivan juntos. El proceso de Carlos con Berenice son diferentes aunque vivan juntos. El proceso de Sandra y de Henry Moreno son diferentes aunque vivan juntos. El proceso de Levi y de Carlos es diferente aunque vivamos juntos. El proceso de Andrea o de Valeria son diferentes porque Dios se particulariza conforme a la necesidad que cada uno de nosotros tiene. Por eso esa historia de que no, Dios me dijo que todo el que entre por esta puerta en 3 meses va a ser transformado. Mentira. Eso es mentira. No, que yo tuve esa revelación, una revelación que va en contra de la palabra de Dios, no viene de Dios. Ninguna revelación que se estrelle contra la palabra puede venir de Dios. Toda revelación que un hombre o una mujer tenga
debe ir acorde a la palabra. Por eso la Biblia dice que busquemos las profecías, pero ¿cómo las vamos a buscar? En base a la palabra. Si la profecía la sustenta la palabra, gloria a Dios. Si a usted que tiene un conflicto en medio de su matrimonio le dice Dios lo va a restaurar, sopéselo con la palabra, porque la Biblia ha dicho que tenemos un Dios restaurador, un Dios que hace cosas nuevas, un Dios que cambia la tristeza en danza, ¿cierto? Entonces, si yo sopeso esto con la palabra, puedo creer, Dios lo va a hacer. No se necesita ser mago, se necesita simplemente creer que lo que está escrito allí es verdad. Que Dios no hace magia. Dios establece un proceso diferente con cada uno de los que hemos decidido seguir a Cristo. ¿Ya? Entonces, humillamos pues bajo la mano poderosa de Dios para que Él lo exalte cuando fuere tiempo. Hay una tendencia, y es la tendencia de darle órdenes a Dios. Hace algunos años mi esposo y yo fuimos a una congregación X y estaban orando fueron a orar por un enfermo, y el sobrino del pastor, que era el líder de jóvenes, tomó el micrófono y dijo: Señor, yo te ordeno ahora en el nombre de Jesús que tú sanes a mi abuela. La Biblia dice que todo fue sujeto al Hijo, pero al Padre, porque Dios es un Dios de orden. ¿Ya? Pero este tipo de tendencias y este tipo de manifestaciones son una señal de que algo no anda bien. La Iglesia de Cristo, a través de sus 200 siglos de existencia que tiene, por eso tiene más o menos la Iglesia de Cristo 200 siglos, ha sido bombardeada por todos los flancos con vientos de doctrina que por supuesto no vienen de Dios, vienen del diablo. Así como la tendencia de Dios, el propósito de Dios hacia el hombre es forjar el carácter de Cristo, el diablo tiene un propósito, es desvirtuar que el carácter de Cristo se está forjando en los cristianos. ¿Ya? Entonces usted se equivoca y su equivocación se magnifica como si fuera un edificio de 50 pisos. Usted hace una cosa buena pero nadie la ve. Usted hace 1000 cosas buenas, pero el día que se equivoque uno, ya no. Porque Satanás va a tratar por todos los medios de desvirtuar que efectivamente Dios está trabajando en tu vida. Pero hay una promesa. En 1 Tesalonicenses 1:6 dice que estemos percibidos, que estemos persuadidos que el que empezó en nosotros la buena obra la perfeccionará hasta la venida de Cristo. Cristo aún no ha vuelto, y quiere decir que todo lo que le recibimos en algún momento, hace un año, hace 10 años, hace 15 años, estamos en un proceso de perfeccionamiento, aunque a veces no lo entendemos, aunque a veces nos critiquen, aunque a veces nos señalen, aunque a veces nos condenen, aunque a veces nos rechacen, estamos en un proceso de perfeccionamiento, porque Dios no es loco ni su palabra es mentira, y su palabra pesa por encima de todo. ¿Ya? Entonces, ¿qué sucede? El doblegar ante el Señor nuestro carácter, nuestra arrogancia y nuestra lógica se convierte en la lucha más grande que nosotros podemos tener. Es que yo nací así, así me tienen que querer. No, no creas. Al final, así viene al mundo, y si Dios me quiere, no me importa el resto. No, Dios nos recibe con toda la carga que venimos encima, pero Dios espera que tú y yo seamos conscientes de que tenemos una carga que no podemos llevar al cielo, de que nuestras actitudes tienen que cambiar. Entonces, la soberbia, la arrogancia y la altivez se convierten en un bloque de concreto en el corazón del hombre, que aún lo llevan a atentar contra la deidad de Dios. Les voy a explicar por qué. Hay una doctrina que tiene 200 años aproximadamente de haberse introducido a la Iglesia de Cristo. ¿Cuántos han escuchado hablar del dominionismo? Hermano Paola, ¿ha escuchado el dominionismo? No es nuevo. Que Ana Méndez lo predica, problema de ella. Que lo predica Guillermo Maldonado, problema de él. Que Cash Luna lo enseña, problema de Cash. Que lo enseña Otoniel Font, problema de Otoniel Font. Mi problema es no enseñarlo yo. Porque al final cada uno de nosotros le va a rendir cuentas a Dios. Pero es necesario
están apercibidos aún en la manera que nosotros estamos pidiéndole cosas a Dios. ¿Qué es el dominionismo? Les voy a explicar algo tremendo. El dominionismo es una doctrina que incorpora a la iglesia el pensar que Dios es sirviente nuestro, que Dios puede hacer lo que a mí me place y que Dios me tiene que dar lo que yo quiero. Resulta que Filipenses 4:19 dice: mi Dios puede suplirar todo lo que les haga falta, no dice todo lo que tú quieres. Y eso se estrella contra una cantidad de doctrinas en este tiempo, porque al pueblo, para atraerlo, no como ovejas, sino como bueyes al matadero, le están diciendo: Dios te va a dar lo que tú quieres. Esa casa es tuya, el carro es tuyo, la beca es tuya. Y yo tengo un Dios que lo puede dar. Pero hay un detalle que se llama soberanía de Dios que yo debo tener en cuenta. Porque es que a Dios yo no le puedo exigir. ¿Quién le puede exigir? No, es que como yo diezmo, yo exijo. No, señor. Usted diezma, usted ofrenda, usted siembra, usted aporta, porque usted ama a Cristo. Porque la ofrenda, el diezmo, la oración, al final, cuando usted se despoja de algo, usted está demostrando a Dios que tanto lo ama. No que Dios tiene obligación contigo. Nosotros tenemos obligaciones con Dios. Nosotros adquirimos, así como dice Romanos 8, 16 y 17, que somos herederos, coherederos con Cristo. Así como adquirimos una herencia, también adquirimos unos deberes. Lo que pasa es que se predica la herencia, pero no se predican los deberes. ¿Ya? Aquí hay una abogada esta mañana. Para usted tener acceso a una herencia, tiene que demostrar el parentesco, ¿cierto? Con el fallecido. Tiene que demostrar, si no está registrado, tiene que llevar un certificado de ADN, una muestra de ADN para poder interpelar, para poder decir: yo también tengo derecho. Entonces, en Dios es lo mismo. Así como recibimos herencia, también recibimos deberes que tenemos que cumplir. Sino que al pueblo no se le está enseñando esto. Se le está enseñando la añadidura. Reciba la añadidura, pero la parte de buscar el reino de Dios, en primer lugar, a nadie se le quiere enseñar. Porque cuando se habla de buscar primeramente el reino de Dios y vivir su justicia, implica despojarnos de la justicia nuestra y aplicar en nosotros la justicia de Dios. Ahora, en San Mateo 5 y en San Mateo 6, Jesús nos habla de lo que es la ley de Cristo. Oye, la ley de Cristo es compleja porque atenta contra nuestra lógica. Al que te pida el vestido, entrégale la capa. A todo el que te pida, dale. Al que te pida prestado, no se lo rehuses. Eso dice Jesús. Y si lo dice Jesús, a mí me conviene aplicarlo. ¿Ya? Pero no, yo trabajo mucho. Esa hermanita que me viene a pedir a mí, de repente está acostada todo el día viendo televisión, prejuzgando sin saber. Pero Jesús no dijo: métele lógica al asunto. Jesús no dijo: piensa al estilo tuyo. Jesús dijo: a todo el que te pida, dale. Al que te pida prestado, no se lo rehuses. Al que te quita el vestido, entrégale la capa. Al que quiera que vaya con él que vaya con una carga por una milla, ven con él 2. O sea, a toda costa, Jesús estaba diciendo: dejen de ser lo que siempre han sido. Despójense de aquello que los ha caracterizado como un rasgo fundamental en medio del prójimo que los ha rodeado, y empiecen a vivir al estilo de Cristo. Amén. Mire, hay personas que creen que por sentarse en la misma silla durante 25 años tienen el reino de Dios asegurado. Eso es una mentira. Y son tan arrogantes que usted se siente en la silla de ellos. Usted llegó de visita a esa iglesia y se siente en la silla de ellos y le dice: hazme el favor, levántate, que esa silla mía hace 15 años me siento allí. Porque creen que con eso aseguraron el reino. Y resulta que las cosas en Dios no funcionan de esta manera. El dominionismo incorpora en este tiempo la misma manera de pensar que utilizaron las cruzadas del siglo XV y del siglo XVI. ¿Qué pensaban los cruzados? Que nosotros, como iglesia,
teníamos el deber de hacernos cargo del mundo en un sentido político y, si fuera necesario, en un sentido militar. Y esto que voy a decir es bravo, y como esto se está grabando y se va a montar en YouTube, tenemos que hablar lo que la Biblia enseña. Este afán de hermanos y hermanas lanzándose a la palestra política porque Dios les mandó a que conquistaran la política es dominionismo. Porque Dios no le interesa a un hijo de él metido en los asuntos del mundo. A Dios le interesa a un hijo de él metido en los asuntos de él. Amén. ¿Ya? Y hay algo que Jesús dijo que a mí me impactó. ¿Ya? Vamos a buscar San Lucas 11:2. San Lucas 11:2. Y les digo, cuando ores, digan: Padre nuestro, ¿ya lo tenemos? San Lucas 11:2. Cuando oren, digan: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, venga tu reino, hágase tu voluntad. No digo hágase mi voluntad, digo hágase tu voluntad, como en el cielo, también en la tierra. Si yo obvio esto que está diciendo, que lo dice Jesús en mi Biblia, lo que está escrito en rojo son las palabras directas de Jesús. Si yo obvio esto para decir algo diferente, estoy yendo en contra del principio de humillación de Jesús, del sometimiento de Jesús. Ahora, esto de que la iglesia de Cristo está comisionada por Dios para imponer un orden a nivel mundial es una mentira de Satanás. El dominionismo y la doctrina del reino ahora, ¿cuántos han escuchado? Es la misma cosa. Los textos del reino ahora son los que los pseudoapóstoles del año 2015 están enseñando. Que Dios nos dio autoridad de gobernar en el mundo, de posicionar en el mundo, de organizar el mundo para cuando Cristo venga. Pero esto es una herejía, porque resulta que el dominionismo enseña que Cristo no va a venir por la iglesia ahora, como están mostrándose las señales, sino que Cristo va a venir después del milenio, cuando todo esté organizado. Y esa es una doctrina de demonios, porque precisamente Jesucristo va a levantar su iglesia para que en el milenio los que seamos levantados, que espero que estemos nosotros allí con el favor de Él, podemos gobernar las naciones con vara de hierro, dice la Biblia. Y esto de vara de hierro no quiere decir que vamos a darle azote, no, porque ya nuestra naturaleza va a ser cambiada. Ya, mira, a veces se quedó y me la hizo cuando estaba en la iglesia, ahora se la voy a cobrar. No, ya ese sentimiento no va a estar en nosotros, porque nuestra carne va a ser transformada a un cuerpo glorioso, donde el pecado no cabe. Porque como en nuestra carne hay pecado en este momento, por eso es que en nosotros las pasiones se encienden, el resentimiento, la amargura, la venganza, todo esto se enciende en nosotros producto del pecado que mora en nosotros. El apóstol Pablo lo dijo en Romanos 7: he descubierto que el mal mora en mí. ¿Quién me librará de este cuerpo de muerte que queriendo hacer el bien? El mal que no quiero, ese hago. Y lo decía Pablo. ¿Ya? Entonces, nosotros aún debemos ser cautelosos con lo que pedimos y cómo lo pedimos, porque de repente estamos pretendiendo que Dios haga cosas que Dios no tiene en su corazón hacer. Ahora, ese pasaje de San Juan 20 a mí me impacta cuando viene Pedro con Jesús resucitado, y viene Pedro caminando al lado de Jesús, y detrás de Jesús venía Juan. Y Pedro le dice a Jesús: Maestro, ¿y este qué? Jesús le dice: ¿y a ti qué? Si yo quiero que Él esté hasta que yo venga, ¿cuál es el problema? Sígueme tú. Lo que nos habla
de antes de estar mirando el problema del hermano, el hermano espiritualmente está mal, el hermano de la Biblia cómo se enferma, eso es que tiene una relación mala con Dios. Mira, debe tener pecado oculto, por eso es que para en la clínica se buscó, porque es lo primero que dice el que lo conoce, sin darse el trabajo por un segundo de meditar en Dios, de que de repente mi hermano o mi hermana está necesitando que yo lo apoye en oración antes de que le esté dando un juicio de condenación. Nosotros necesitamos tener una relación íntima con Dios. Y cuando usted intima con Dios, usted obvia una cantidad de cosas que nuestra carne pretende hacernos creer. Mire, la iglesia de Cristo ha sido bombardeada por una cantidad de basura. Yo no encuentro a Pablo. Yo no he encontrado a Pablo todavía privando a nadie en la Biblia. No, ese es el toque del Espíritu Santo. El toque del Espíritu Santo no depende de mi lógica, sino de la lógica de Dios y de cómo Él se quiera manifestar. El toque del Espíritu Santo puede poner paz en tu corazón en medio de las circunstancias más grandes que estés viviendo. Y es el Espíritu Santo en ti. No, porque es que si no habla en lengua no tiene el Espíritu Santo. Mentira. Todos son dogmas de hombre que se han convertido en estrategias del diablo dentro de la iglesia para forzar a los cristianos a hacer cosas, a decir cosas que en el corazón de Dios no estaban. Dice la Biblia, conocerá la verdad y la verdad nos hace ¿qué? Libres, no libertinos. No como los que se reúnen por allí y después salen y compran la caja de Colombia. No. Cuando habla de libertad, habla de aquel pasaje de Romanos 12:2, donde dice la Biblia, renova tu entendimiento para que puedas conocer la voluntad de Dios agradable y perfecta. O sea, tú no puedes seguir pensando ahora que estás en Cristo como pensabas cuando no lo conocías. Y si tu manera de pensar ha cambiado, por supuesto que tu manera de actuar va a cambiar. Nosotros no podemos ir cautivos a los temores que teníamos antes de Cristo. Y estos temores no podemos dejarlos que se conviertan en gigantes en nosotros, que terminan estorbando a aquello que Dios quiere hacer en nosotros. Yo no tengo casa. ¿Cómo voy a hacer? ¿De dónde voy a sacar? ¿Cómo la voy a comprar? No te cargues. Sé diligente. Busca al Señor. Cumple sus principios. Déjale a Dios que haga lo que tú no puedes hacer. Deja que Dios actúe como tú no podrías actuar. De eso se trata esto. Porque esta doctrina del dominionismo está tan metida dentro de la iglesia de Cristo que muchos, sin darse cuenta, son cautivos del dominionismo. Porque pocas veces escucha usted diciendo en una oración, Señor, que se haga tu voluntad y no la mía. Muy pocas veces se escucha. Todo es ahora. Decreto. Yo declaro. Está. Dirá Dios, ¿y a cuenta de qué? ¿Cuál es el contrato que yo tengo contigo que me obliga a mí a darte esto? El apóstol Ronnie Chávez enseña, él no ha cambiado su doctrina, que a Dios no se le puede pedir, a Dios hay que darle órdenes, exigirle. ¿Cómo así? Claro, si usted diezma, si usted ofrenda, si usted pacta, a usted eso le da derechos en el banco de Dios. Y como usted tiene derechos allá, usted tiene derecho a exigir que le devuelvan lo que usted ha dado. Me hace recordar la historia de alguien que me llamó un día y me dijo, necesito que me devuelvan las ofrendas que di a la iglesia. ¿Dónde queda Cristo en esto? La iglesia de Cristo tiene que despertar. Mire, Cristo viene en cualquier momento. No hay que ser muy inteligente ni demasiado hiperespiritual, ni ver mariposas transparentes que se pasean cuando usted dobla la rodilla. No. Prenda
que encuentra el arzobispo sin vergüenza diciendo que los discípulos habían homosexuales y que Magdalena podía ser lesbiana y que no es pecado que un hombre con un hombre o que una mujer con una mujer establezcan una familia, pero que lo establezcan con fidelidad. Hijo de Satanás tenía que ser para poder enseñar una basura como esa, pero más cautivos y endemoniados del foro que tenían alrededor diciendo: ¡qué bueno es Dios! Y lo más tremendo, ver cómo esta manada de pastores fueron al Vaticano a pedirle cacao a Francisco Bergoglio para que oráramos juntos por la unidad. ¿Qué comunión tienen las tinieblas con la luz, dijo Jesús? Ninguna. ¿Cómo voy yo a darme la mano con alguien que sé que está atentando contra Cristo? Con alguien que sé que está yendo en contra de los principios de Cristo, y con alguien que sé que está aliado con la masonería para establecer un orden mundial en el cual el anticristo sea el que reine. ¿Cómo voy a hacer yo eso? Dominionismo puro. Mire, ahorita empiezan a visitar las iglesias los políticos y nos dicen: hermanos, aunque no seamos nada, hermano, ¿qué necesita su iglesia? Hermano, ¿qué vamos? Cuente con nosotros. ¿Cuántos miembros tiene usted? Yo no tengo ninguno, porque yo no tengo iglesia, la iglesia de Cristo. Yo no tengo nada. Yo tengo 5 hijos y una esposa, pero yo no tengo nada. La iglesia no es mía, es de Cristo. Las almas no son mías, son de Cristo. Y muchas veces nos dijeron: hermano, mire, ya, no señor, aquí no. Usted es libre de que cuando se acaba el servicio parquéese allá en la calle si quiere y hable de la basura que le quiere decir, pero el púlpito yo no se lo presto a nadie que venga a buscar votos. Yo no haría eso. Y si eso me va a costar el crecimiento, me cuesta, pero yo no voy a negociar mi fe por darme las manos con el diablo, sabiendo que estoy incurriendo en una doctrina que va en contra de los principios de Dios. Porque si Dios quiere que nosotros seamos 10,000 en un templo, Dios sabrá cómo hacer para que lleguemos a ser. Lo único que Dios espera de nosotros es que nosotros vivamos una vida rendidas ante Él y dispuestos a hacer su voluntad por encima de la nuestra. Porque la lucha más grande del cristiano es esa, que quiere que Dios haga nuestra voluntad y no queremos someter nuestra voluntad al señorío de Cristo. Ahora, Primera de Pedro 5:7 dice: sabiendo que Él, Dios, tiene cuidado de nosotros. Cuando tu fe te da para alcanzar a creer que Dios no te va a dejar morir de hambre, que Dios no te va a dejar en vergüenza, que Dios no va a dejar que tus enemigos pasen por encima de ti. Cuando su fe le da para creer eso, usted puede decir que está caminando de gloria en gloria y de victoria en victoria. ¿Sabe por qué? Gloria a Dios. Porque cuando usted se atreve a creer de esa manera, le está diciendo a Cristo: tu trabajo en la cruz ha sido eficiente. Tu sangre derramada en la cruz ha valido la pena. Mire, ayer hablaba con una hermana y me acordaba de una anécdota. Hace muchos años conocimos a una hermana, una mujer de Dios, una mujer de oración, una mujer que usted la veía y decía: oye, esta hermanita, ella transpiraba a Cristo. Mamá de 4 varones, 3 de ellos jóvenes de Dios, uno de ellos pastor hoy en día. Pero esta mujer no se había podido bautizar, porque cada vez que le decía al pastor donde se congregaba: te quiero bautizar, le decía: cásese primero. Cásese primero. Si no se casa, no la bautizo. Pero ¿cómo hago si yo tengo 27 años viviendo con este hombre? Y él dice que él no se va a casar y menos para complacerme de mí. Pastor, bautíceme. Si no se casa, no la bautizo. Ahora, ¿Cristo nos enseñó eso? Eso no está escrito en ningún manual bíblico. La Biblia dice que el que creyere
y fuere bautizado, será salvo. O sea, su compromiso primero es con Dios antes que con el hombre. No, que si yo no me caso primero, yo no me siento digno de Dios. ¿Cuál? Tu dignidad no tiene que ver nada con lo que Dios tiene para ti. La dignidad nuestra, bajo la lógica nuestra, está empobrecida porque está relacionada con nuestra carne. Pero cuando yo me rindo ante Cristo y entiendo que todo lo que yo estoy viviendo, si he puesto mi vida en sus manos, si estoy viviendo en integridad con Él, todo lo que yo estoy viviendo está en los planes de Él, entonces tengo que decir, Señor, gloria a ti porque estás haciendo tu voluntad en mí. Amén. Lo que pasa es que este hombre sinvergüenza, hijo del diablo, pastor, no le profetice tanto eso. Sé sabia. La Biblia dice en 1 Pedro 3:1, a mí me fascina ese pasaje: mujeres, sométanse a sus maridos para que el que no es creyente sea ganado sin palabras por la conducta de su esposa. Y dice, considerando su conducta casta y respetuosa. O sea, que cuando una mujer hace lo contrario, está incurriendo en el dominionismo del cual estamos hablando hoy, y que Ana Méndez Ferrer lo predica, hizo un libro impresionante donde dice que no hay ningún arrebatamiento, que no hay absolutamente nada, que todo es de mentira. El dominionismo, ni más ni menos, es colocar a Dios de sirviente nuestro. Y resulta que usted y yo fuimos llamados para hacer alabanza de su gloria. San Juan 18:33. San Juan 18:36, perdón. Jesús está ante Pilatos. Pilato increpa a Jesús y Jesús le responde en el versículo 36: mi reino no es de este mundo. Si mi reino fuera de este mundo, mis servidores pelearían para que yo no fuera entregado a los judíos. Pero mi reino no es de aquí. Pregunto, ¿estaba Jesús despreciando el reino material? ¿Estaba Jesús despreciando a las personas? No. Jesús estaba manifestando su total desacuerdo con el cosmos, con K que le rodeaba, o sea, con el sistema religioso y político que rodeaba a Jesucristo, a Jesús en ese momento. Jesús no estaba despreciando a la humanidad, porque de hecho, de tal manera amó Dios al mundo que entregó a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. O sea, no iba a contradecir una palabra. Jesús estaba en total desacuerdo, era con el cosmos, o sea, el sistema que gobernaba en ese momento. Y el sistema que gobierna en este momento simplemente es una réplica Matrix recargada de lo que Jesús vivió en su momento. Con la diferencia que 2020 y tantos años atrás, hasta este momento, no estaba tan cerca la manifestación del anticristo como está en este momento. Las señales no estaban tan tremendamente confirmadas como en este momento. Porque usted prende la televisión y se da cuenta que todo lo que está en San Mateo 24 se está cumpliendo letra a letra. Pero todavía la iglesia está creyendo que Dios te llamó a ser multimillonario. Amén. Que compres el libro de las 7 llaves del éxito, que con eso te vas a convertir en rico en 3 días. No trabajes. Entonces, la iglesia tiene que cambiar su manera de pensar para poder entender. Porque a Dios no lo entiende nadie. Mentira. Cuando usted tiene intimidad con Dios, usted entiende a Dios. Porque usted aprende a entender las señales que Dios le coloca al frente. No, es que Dios es ilógico para nosotros, por supuesto. Pero a Él no lo entiende nadie. Sí se puede entender. Porque cuando usted tiene intimidad con Él, lo que sucede alrededor suyo,
La Biblia se lo respalda y le dice, esto es Dios contigo. Esto es Dios en el asunto. Mire, anoche yo me gozaba porque normalmente cuando usted lo levanta una llamada a las 12 y pico de la noche es para darle una mala noticia. Se murió alguien. Pero cuando usted lo levanta a las 12 y pico para darle una noticia de que Dios dio vida, uno dice gloria a Dios, porque aún Dios cambia esa percepción que teníamos nosotros de que toda la llamada que te hacen después de 12 puede decir que alguien se murió. Porque cuando estamos en Cristo, todo tiene que ser cambiado. Tu manera de pensar, tu manera de hablar, tu manera de actuar. Pastor, es que no es fácil, porque no es fácil, es que necesitas que el Espíritu Santo te guíe. Porque fuera cómodo. Si esto fuera como lo han venido enseñando todos estos bellacos, de que cerremos nuestros ojos en esta mañana, repita conmigo, Señor Jesús, hoy soy una nueva criatura, gracias a ti, me quito la ropa de la vieja criatura y me pongo la ropa de la nueva criatura. Si esto fuera así, ¿cómo vamos a poner una venta de ropa de nueva criatura para cristianos? ¿Nos volvemos millonarios? Esto es mentira. Entonces, esto toca vivir en un proceso. Y hoy por hoy, nadie quiere vivir el proceso. Todo el mundo quiere las cosas light. Yo quiero un milagro ya. Yo quiero un matrimonio ya. Yo quiero esto ya. Ya. Deja que Dios haga el estilo de él, en el tiempo de él. Primera de Pedro 5:6, Él te exaltará cuando fuere tiempo. No te está diciendo cuando tú quieres, no te está diciendo porque tú quieres, sino cuando a Él considera que estés preparado para recibir lo que tú quieres. Amén. Mi Dios pues suplirá todo lo que les haga falta, según sus riquezas en gloria. A Dios no le falta nada. Pero es que se está demorando mucho conmigo, porque sabe que está preparando para ti. Es que conmigo yo siento que oro y no pasa nada. Cree que está pasando algo. Cree que Dios está haciendo. Ahora, ¿será que Dios tiene que mandarnos un WhatsApp diciendo, estoy actuando en este momento, en esta área? Ya a Panchito le he tocado el corazón de 1 a 10 en 7. Cuando llegue a 9 te aviso. Dios no necesita ni tiene por qué decirnos a nosotros los planes que Él tiene. Él está esperando que usted y yo simplemente le digamos, hágase tu voluntad. Porque cuando se hace la voluntad de Dios, la voluntad de Dios es agradable y es perfecta. Cuando nosotros le quitamos el timón al Señor y lo cogemos nosotros, Dios se aparta. No, bueno, maneja tú pues. Maneja tú. No tiene pase, no se saben las señales de tránsito, los pies los tiene al revés, pero quieren andar a 200 kilómetros por hora. Se aprieta al fondo. Dice Dios, bueno, es mejor que salga de aquí porque esto termina en el poste. Entonces, la iglesia no ha querido entender que el diablo se está moviendo dentro de la iglesia de Cristo, en medio de toda esta barbaridad y toda esta basura que muchos han cambiado. Tenían una doctrina sana y hoy la han cambiado porque es que no es justo. Yo tengo 8 años en el ministerio y ¿qué tengo? Deudas, arriendos, compromisos y pocas almas. Y aquí me están planteando que me junte con me da un sueldo de 10 millones, me pone 500 ovejas, pero predico lo que me papá es, al final ya yo soy salvo. ¿Sigue creyendo? No es lo que Dios espera de nosotros. Dios espera que usted empiece en integridad y termine en integridad, porque sin santidad nadie verá al Señor. Eso dice mi Biblia. Amén, amén. Eso dice mi Biblia. Sin santidad nadie lo verá. Y la santidad no es el largo de la falda. Lo hemos dicho muchas veces, si la falda llega al tobillo, pero la lengua también, ahí no ha pasado nada. Porque la santidad no es un uniforme, es una condición, es un estilo de vida. Es querer que Dios haga su voluntad en nosotros. El santo espera que Dios haga su voluntad en él, no impone su voluntad sobre los demás. No hace cosas para atentar contra los demás. No fragua cosas para ir en contra de los demás. Porque cuando yo atento contra mi hermano, estoy atentando contra Dios. Cuando yo trato de dañar a mi hermano, estoy tratando de
levanta contra ti lo hará sin mí, dice Jehová. Por eso es que vale la pena mejor que sea la voluntad de Dios y no la mía. Amén. ¿Ya? Entonces, esto de atrevernos a caminar bajo la guía de Dios, bajo el precepto de Dios, al primero que le conviene es a usted y es a mí. Isaías 53, ¿quién lo busca? Isaías 53, versículos 1 al 5. ¿Ya lo tenemos? Mire lo que dice. ¿Quién ha creído a nuestro anuncio? ¿Y sobre quién se ha manifestado el brazo de Jehová? Subirá cual renuevo delante de él, y como raíz de tierra seca. No hay parecer en él ni hermosura. Le veremos más sin atractivo para que le deseemos. Despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto, y como que escondimos de él el rostro, fue menospreciado y no lo estimamos. Ciertamente, llevó él, ¿quién es él? Nuestras enfermedades, sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas él, herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga nosotros fuimos curados. Este pasaje, si usted ha notado, siempre cuando hay un enfermo se toma la palabra, es que por la llaga de Cristo tú eres sanado. Por eso ahora, en el nombre de Jesús, ya tú eres sanado. Dios tiene la obligación de sanar. Pregunte una cosa. ¿Dios puede permitir un cáncer? Sí, por supuesto que sí. Pero tiene un propósito. Porque las disciplinas de Dios son al estilo de Dios. Porque si Dios le ha venido hablando a alguien diciéndole, cambia tu corazón, cambia tu manera de actuar, cambia tu arrogancia, cambia tu soberbia, y esta persona simplemente se tapa sus oídos para no atender a la voz de Dios, Dios tiene que hablar en otro idioma. Y Dios puede permitir facilito un cáncer, a ver si empieza a pensar de otra manera, a ver si empieza a sentir de otra manera, y a ver si empieza a moverse de otra manera. Dios dio, Dios quitó, Dios puede colocarlo y Dios puede quitarlo, pero no podemos obligar a Dios a que nos haga un milagro, porque es que supuestamente Dios está obligado a hacernos un milagro, y resulta que para que haya un milagro hay tres factores que hay que tener en cuenta. El primero, el propósito de Dios. El segundo, la fe del que pide. Y el más importante de todos, la soberanía de Dios. Porque si yo tengo leucemia y Dios me sana de la leucemia, el día que yo me muera, el milagro se muere conmigo. Pero si Dios salva mi alma, el día que esta carne se muera, mi alma sigue sana en la eternidad. Por eso Jesús dijo en San Lucas 17, que quiere decirle al hombre ganando todo si perdiera su alma. La llaga, dice, por su llaga nosotros hemos sido curados. ¿Cuál es la cura que ya Dios nos dio? En Cristo. Porque ya en Cristo recibimos una sanidad. Y una sanidad que no te la va a enfermar nadie, a menos que tú lo desees así. Y es la llaga del alma, la llaga del pecado. Aquello que apestaba delante de Dios hoy no apesta. Porque dice la Biblia que Dios toma nuestro pecado y lo echa sobre su espalda. O sea, a Dios no le interesa lo que tú hiciste antes de Cristo. Tú le pediste perdón, tú te arrepentiste, ya tú lo estás haciendo. Propusiste en tu corazón agradarle a Él. A Dios no le interesa. Por eso es que muchos que no entienden dicen, los evangélicos son ex drogadictos, ex prostitutas, ex homosexuales, ex lesbianas, ex atracadores. Y qué bueno que sigamos siendo ex. Amén. Qué bueno que sigamos siendo ex. Porque donde está Cristo, el mal debe salir.
Cuando Cristo llega, la luz llega y la oscuridad tiene que retroceder. Entonces, qué bueno que nos reconozcan como ex y no como practicantes. Dice, a mí se me encogía el corazón el día que la persona que a mí me predicó, supe que estaba consumiendo droga nuevamente. Supe que estaba vuelto otra vez. ¿Qué puedo decirlo? Yo no puedo decirle a Dios, tiene que salvarlo, tiene que sanarlo, porque Él tomó una decisión. Simplemente hoy tengo que darle la gloria a Dios, porque a Dios le plació en su soberanía usarlo, así como el diablo lo usó para incitarme a consumir droga con Él, así Dios lo usó para que me hablara de Cristo. Y para la gloria de Dios, el mismo Espíritu me ha sostenido. Ya, porque cuando hay relación con el Espíritu acude en tu auxilio en medio de tu debilidad. He aquí el por qué nosotros, cuando trabajamos los procesos que trabajamos de restauración, somos persistentes. Ora, tienes que orar. Cuando venga la prueba, ora. Cuando venga la tentación, ora. Cuando venga el ataque, ora. Cuando sienta la debilidad, ora. Porque si no hay oración, no hay relación con Dios. Cuando hay relación, cuando hay intimidad con Dios, el Espíritu Santo acude en tu auxilio. El Espíritu Santo te tranquiliza. El Espíritu Santo te trae sosiego, te trae reposo. Y te recuerda que la palabra que leíste tal día, que la palabra que escuchaste tal día, era para ti. La iglesia tiene que cambiar la actitud arrogante de creer que Dios está obligado a darnos y aceptar que lo primero que tenemos que dar somos nosotros. La iglesia tiene que entender que la manera de pensar del cristiano tiene que cambiar. Mire, la Biblia dice, cuando Cristo venga, haya fe en la tierra. Una palabra muy confrontativa, porque nos pone a pensar, oye, pero si todo el mundo habla de fe, usted tiene fe, usted quiere una casa de 10 pisos, venga, traiga 10 millones, pruebe su fe, supuestamente su fe, pero la fe que te abre las puertas del reino de Dios no es la fe en un billete de 50,000, sino la fe en Cristo. Porque tú puedes adquirir muchos bienes aquí, pero aquí se van a quedar. Y no estoy diciendo que tenemos que hacer un voto de miseria, ni un voto de pobreza, porque también tenemos claro que donde está Cristo, la ruina se va. Que donde está Cristo, la escasez retrocede. Porque Él es sobrenatural. Nuestro Dios es sobrenatural. Nosotros no tenemos a un Dios pegado a un papel. Nosotros no tenemos a un Dios montado en un Cristo todavía, en una cruz. Nosotros no tenemos un muñeco, y ese muñeco Dios le soba la cabeza, y cuando le soba la cabeza le hace milagro. Nosotros tenemos a un Dios todopoderoso, que se decantó en un hombre para enseñarnos a nosotros que a pesar de nuestra debilidad y nuestras limitaciones, también podemos alcanzarnos a Él. También podemos aprender a depender de Él y vamos a ver su gloria. ¿Cuándo? Cuando Él nos disponga, porque Él es soberano. Ninguno que te diga, mañana viene tu bendición, así que prepárate, porque aquí está el Señor, me está mostrando que a las 3:15 de la tarde, con 22 minutos, 22 segundos y 20 milésimas, llegará a tu mano eso. Mentira del diablo. Te quiere manipular, te quiere mover el bolsillo de pronto por allí, por algo en el asunto. Cuando Dios trae una revelación, el primero que le convence es a ti mismo. Porque quiere decir que ya tú lo sabías, ya Dios te lo había mostrado antes. La iglesia tiene que aprender a vivir por la palabra de Dios y no por las locuras del hombre. Nosotros tenemos a un Dios que es poderoso, que es todopoderoso. Esta mañana hablaba con unos hermanos que dan testimonio del poder de Dios porque su matrimonio estaba deshecho. Y ni siquiera hubo que ir a ponerle las manos. Ahora ponemos las manos y reprendo el espíritu de división. Otra cosa, el espíritu de división no existe. La división es el fruto de la contienda es una obra de la carne. Que yo reprendo ese espíritu de contienda, ese espíritu de división. Obra de la carne, tiene que someterte al Espíritu Santo. No hubo necesidad de que vamos a ponerle las manos ahora y vamos a... No. A esta hermana le hablamos de Cristo. El pastor donde se congregaba ella allá en Estados Unidos le decía, ya él se fue, búsquete usted otro.
Y soy cómodo. Así pastorear es sabroso. Usted búsquese otro. Ya divórciese, cásese de nuevo usted, que él se va a casar con él. Y a nosotros el Espíritu Santo nos decía lo contrario, porque la Biblia dice que nuestro Dios tiene poder. Y para la gloria de Dios, este matrimonio hoy está pasando por su segunda luna de miel. Entonces, ¿estaba equivocado Dios? El espíritu que le habló al hombre que le dijo que se buscara otro esposo, ¿quién estaba equivocado? Cuando la profecía se estrella contra la palabra, la profecía viene del diablo o viene del hombre. Sencillo. La iglesia, nosotros que somos iglesia, debemos atrevernos a creer que nuestro Dios sabe lo que está haciendo, aunque nosotros no lo entendamos. Que la soberanía de Dios está por encima de mi voluntad. Y que la voluntad de Dios es agradable y es perfecta. Y que lo que aún no has recibido no es porque Dios no te escuche tu oración. No es porque Dios, el volumen con el que estás orando no es lo suficientemente alto. No es porque el raspón de las rodillas no le demuestra qué tan rústico es el piso en el que estás orando para que Él te escuche. Sino que simplemente en Dios todo tiene su tiempo. Amén. Y que en el tiempo perfecto de Él te va a sorprender. Porque lo que es imposible para nosotros, para Dios es posible, dice la Biblia dice, al que cree, todo es posible. Nosotros no podemos permitir que el diablo nos esté lanzando esos dardos de derrota. Ahora sí, lindo, pues. Todos recibieron y yo no. A todos les llegó y a mí no. ¿Y qué va a hacer de mí? ¿Y cómo vamos a hacer ahora? Tú no dependes de un hombre. Tú no dependes de un empleo. Esa es la gran verdad. Tú no dependes de una persona. Tú no dependes de un contrato. Tú no dependes de un documento. Si tú dependes de Cristo, Cristo sabrá lo que tiene que hacer contigo. Usted sea diligente, que Dios sabe lo que tiene que hacer con usted. Usted vive en integridad, que Dios sabe lo que tiene que hacer con usted. La Biblia dice, Dios no puede ser burlado. Por eso vale la pena revisarnos lo que la Biblia nos dice y las cositas que hemos escuchado por allí, llevarlas a la palabra y darnos cuenta que Dios sabe lo que está haciendo, aunque yo no lo entienda. Y que debo revisar lo que estoy pidiendo, cómo lo estoy pidiendo, porque de repente, para lo que lo estoy pidiendo, no está en los planes de Dios. Porque es muy diferente decir, Señor, tú sabes que necesito una casa. Tú sabes, Dios, mira los afanes que tenemos cada mes para reunir el dinero del arriendo. Ese dinero, Señor, tú sabes que se puede invertir en otras cosas, Señor. Señor, si es tu voluntad, Padre, por favor, extiende tu mano y haz un milagro. Es muy diferente esto. Que, Señor, tengo 25 años en el Evangelio y ¿qué tengo? ¿Qué me has dado? No tengo nada. ¿De qué me sirve servirte? ¿Para qué te sirvo? ¿Ah? Entonces soy el hijo de menos padre de la tierra. Yo veo que los impíos, mira cómo les va de bien. La Biblia dice, oye, no mire al impío que prospere su camino. Amén. Mire, el ejemplo, gloria a Dios, ¿no? El ejemplo perfecto de una oración de Jabes. Oh Señor, si me dieras bendición, si ensancharas mi territorio, si a ti te placiere, por ningún lado digo, ahora yo te ordeno, ahora tú me tienes que dar, ahora yo merezco, ¿no? Nosotros éramos reos de condenación, ¿sí sabían? Nosotros éramos reos de condenación, o sea, reos de muerte, ¿no? Los reos de condenación en las cárceles de máxima seguridad son los que están para la muerte. Fuera, eso es listo, eso no va a dar cadena perpetua, no van a ver la calle más nunca. El pecado que vivíamos nosotros nos tenía como reos de condenación. Nosotros hoy tenemos que darle gloria a Dios, que a pesar de todo aquello que hicimos, Dios nos dio un segundo aire. Allí va el título de la prédica. Primera de Pedro 5:7. Dios tiene cuidado de nosotros.
Y si Dios tiene cuidado de ti, y si Dios tiene cuidado de mí, respira hoy con reposo, respira con tranquilidad, dale la gloria a Dios, porque si Él sabe lo que tú necesitas, Él sabrá cómo hacértelo llegar. No necesitas manipular, no necesitas torcer la palabra, no necesitas decir mentiras. No es que una mentirita blanca, delante de Dios no hay mentiritas blancas, azules y rojas, mentira es mentira. Y los mentirosos no entrarán al reino de los cielos, dice la Biblia. Simplemente vive en integridad, humíllese ante Dios y viva la palabra, y Dios sabrá lo que tiene que hacer. Amén. Vamos a colocarnos sobre nuestros pies y vamos a orar.